definitivamente soy el propio ejemplo de que esta historia no debe repetirse porque quizá fui uno de los que estuvo más cerca para poder aprender de sus consecuencias. Y al ser testigo de tanta violencia, me parecería que estaría insultando el legado de la vida misma si hiciera caso omiso de esas enseñanzas, de eso que me mostró y hubiese querido continuar recorriendo caminos similares a los de mi padre. Creo que de haberlo hecho, pues habría insultado no solamente a esa experiencia, sino a mí mismo también. Y desde ese momento creo que hay un parteaguas y es en el acto en el que amenazo al país de vengar la muerte de mi padre y 10 minutos después de reflexionarlo, llamo de nuevo a los medios para arrepentirme de esas declaraciones y tuve la oportunidad, digamos, de cumplir con la segunda promesa y no con la primera de la venganza. Difícil, ¿no? Distinguir unas aguas de las otras cuando están mezcladas, cuando están los afectos del padre, un tipo que te da una crianza con mucho cariño y te inculca valores que no practica. Me tocó aprender a aceptar esa realidad, esa doble condición de mi padre, que era un buen papá, a la vez que por fuera de casa era ese bandido que él pues usaba para autodescribirse. Sin duda, muchos momentos él se los perdió por estar enfocado en sus negocios, en su ambición, en el manejo de su poder. Creo que te terminas volviendo más adicto al poder que al dinero mismo y eso hizo que él priorizara algunas cosas que ya me parece que ya era demasiado tarde, se le salieron de las manos y no pudo retomar el control de su vida y el control de sus afectos. Yo creo que Pablo Escobar, como está retratado hoy en todas estas series, sin hacer alguna distinción en particular, primero que se aleja mucho de la realidad y segundo que es un personaje absolutamente plástico y deshumanizado. Yo sé que a nadie, o no a nadie, a muchos, no les gusta la posibilidad de humanizar a Pablo Escobar, pero Pablo Escobar era una persona. Eh, Era mi padre y hizo muchas cosas malas y hizo otras menos reprochables. Y no creo que él tenga ninguna persona el derecho de quitarle la humanidad a otra. Entonces, siento que tenemos que hacer un esfuerzo por contar estas historias con un amplio sentido de la responsabilidad sin caer en el error de las series de la glorificación y de convertir en una especie de pseudo héroe a mi padre del inframundo, ¿no? Como bien decía Mario, que hablaba del inframundo. Y en ese caso creo que han hecho un terrible daño a la sociedad, a la juventud actual, estas series porque les están marcando un camino a la juventud que no es el correcto, les están haciendo pensar que Pablo Escobar es un caso de éxito y no lo es. Para mí, como decía en la conferencia, éxito es lo que verdaderamente puedes disfrutar en el tiempo. Si no, ¿para qué lo quieres? Si no tienes chance de disfrutar nada de lo que adquieres, ¿no? Yo me considero con éxito porque he podido conservar, creo que lo más valioso que tiene un ser humano, que es la libertad, a través de un comportamiento que si bien miles de veces ha querido ser cuestionado, yo me he mantenido, digamos, firme y en una posición férrea respecto a mi postura. Nunca me he creído el cuento de que porque soy el hijo de Pablo Escobar, entonces eso me da más libertades y derechos que a los demás. Al contrario, siento una mayor responsabilidad en cada cosa que digo, en cada cosa que hago, en cada proyecto que genero, cómo va a impactar en los jóvenes, haciendo un esfuerzo para que no impacte de una manera negativa y no busquen imitar a mi padre, ¿no? Hace un par de años presenté mi segundo libro en Buenos Aires y un chico de 13 años se me acercó con un sobre
y con mis dos libros que se veía que estaban bastante leídos por él, señalados, marcados, las hojas dobladas, subrayados y demás. Y me dice, esto es para que lo leas después. Fue con su papá a la presentación, yo pues obviamente le pedí permiso a su padre, él quería tomarse una foto. Me dice, léelo después cuando estés tranquilo. Y cuando lo abro, ya me había ido, me encuentro con su historia personal, me dice que desde los 8 años él conocía quién era la figura de mi padre a través de su abuela, que era fanática de las narcoseries también. Y él confiesa en su carta que desde entonces se fanatiza por la figura de mi padre. Con el beneplácito de sus papás empieza a comprar películas, documentales, revistas, libros, todo lo relacionado con Pablo Escobar. Y que llega un momento de su obsesión por mi padre que quería ser como él. Hasta que lee mis dos libros y cambia de parecer y decide que él no quiere ser ese mafioso que le vendían en las series y demás, que ahora le interesa más ser un periodista que un bandido. Entonces yo digo que si ese es el efecto que pueden seguir generando en la juventud mis libros, entonces pude por lo menos plasmar en ellos lo que a mí esta vida me enseñó. Y como lo dije ahora, y si algún día alguien me dice, porque leí tus libros, quiero ser Pablo Escobar, los sacamos del mercado al día siguiente, ¿no? Mi padre siempre es como una caja de sorpresas, ¿no? Que yo creía que lo conocía. Te voy a decir algo, cuando escribí mi primer libro, dije, ahí está toda la historia, está todo contado. Ya me contradije, pues ya publiqué el segundo con historias nuevas que yo desconocía. Y mucha gente murió, se llevó esas historias a la tumba, otros están escondidos, otros el miedo no los deja hablar. Y entonces siempre estás... Mira, el segundo libro me da la oportunidad a mí de que invitar a mi madre que escriba sus memorias. Y ahí conozco a otro papá muy diferente del que yo conocí hasta entonces, ¿no? Entonces, no, no voy a hacer una referencia puntual sobre la persona, pero sí desde la generalidad, ninguna captura, ninguna baja en el mundo del narcotráfico eh, hace poder decirle a ningún político que vamos bien en la lucha contra el narcotráfico. De hecho, la lucha contra las drogas, como está planteada desde hace 100 años, lo único que ha hecho es abonar el terreno para que tengan más poder económico y militar los narcotraficantes.